Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a una edición más de su programa Sobre la Mesa. Aquí, el Partido Comunista Ecuatoriano promueve el espacio para la crítica, el diálogo y el debate. El tema que estaremos tratando el día de hoy tiene que ver con el aborto, perspectivas de lucha en nuestro país. Para este tema contamos con la presencia de Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío y vocera del Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Virginia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué agradable tenerte aquí en Sobre la Mesa. Sí, muchas gracias por la invitación. Además, nos acompaña también Yolanda Hernández, militante feminista y miembro del colectivo Patria Joven. Yolanda, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Está bien. El quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, aprobó en la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino, que constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre el Día por la Despenalización del Aborto. Desde aquel entonces, más y más organizaciones de mujeres y de derechos sexuales, reproductivos y reivindicativas se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto a lo largo de la región de Latinoamérica y el Caribe. Hoy estas organizaciones suman más de 600. En esta lógica, y sabiendo ya que el tema que nos convoca hoy es el aborto, las perspectivas de lucha, ¿qué podemos hacer frente al aborto? ¿Cómo contextualizamos el tema de un aborto libre, gratuito y seguro para las mujeres? ¿En el marco de qué lo contextualizamos? Porque hay gente que lo contextualiza como bueno, solo en el marco de la política pública, hay gente que lo toma solo desde el tema de la moral. Entonces, Yolanda, por favor, ayúdanos con una contextualización general del tema del aborto y el tema de la despenalización, que es por lo que se lucha. Sí, bueno, una de las principales cosas que hay que decir con el tema del aborto es que efectivamente es una realidad. No es un tema utópico, es decir, las mujeres en el Ecuador y en el mundo abortamos todos los días. Las estadísticas dicen que, bueno, las mujeres, o sea, la proyección dice que las mujeres tendremos, o sea, que por cada mujer hay un aborto. Entonces quiere decir que es además una posibilidad grande en la vida de las mujeres. En este sentido, ya viéndolo como una realidad, se convierte ya en un problema desde varios ámbitos. Una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que es un problema de justicia social, porque son las mujeres más desprotegidas las que se enfrentan a una situación insegura y clandestina del aborto, mientras que las mujeres que tienen de alguna manera otras posibilidades de acceder a información, a servicios clandestinos pero seguros, están como garantizando su salud y su vida y además su decisión. Precisamente no es un tema solo de inequidad social, sino también de inequidad económica, mencionas. Claro, claro. Y también es un tema de salud pública, porque efectivamente es un problema, o sea, al ser una realidad, efectivamente, Virginia seguramente va a hablar de eso también, hay muchos casos de mujeres que por el tema mismo de la clandestinidad y de la inseguridad tienen que acudir a medios, a los centros de salud, a unidades de salud, para poder como, ser atendidas por una complicación de aborto, que es una probabilidad frente a un aborto inseguro y clandestino. Virginia, tú coméntanos, ¿cómo contextualizamos el aborto en líneas generales? Me parece que hay que contextualizarlo en países como el Ecuador, que tienen una estructura política y social definida, que es que vivimos en un país capitalista, que vivimos en un país en donde están muy segmentadas las clases sociales y vivimos en un país patriarcal. O sea, el patriarcado y el capitalismo hacen que las mujeres tengamos mucho menos posibilidades de ejercer el poder que deberíamos ejercer sobre nuestros cuerpos. Entonces, en un país que ha definido que el poder debe estar en manos de los hombres, que las leyes se hacen desde la perspectiva masculina, y en un país en donde el lucro, la explotación, el dinero prima sobre los derechos de las personas y sobre los derechos de las mujeres, vemos que una cosa tan simple, entre comillas, que no es así, pero una cosa tan concreta y que no debería tener como mayor dificultad en ser aprobada, en este país es muy difícil. El aborto, que es un procedimiento médico absolutamente sencillo, sin que elaborado, hecho
de una manera adecuada, técnica, con todos los avances de la tecnología reproductiva, es un procedimiento absolutamente cotidiano, al que tienen derecho las mujeres que tienen dinero, pero no tienen derecho las mujeres pobres, ni las adolescentes, ni las niñas que son violadas, por ejemplo, y embarazadas. Entonces, en ese marco, obviamente, el aborto inseguro, el aborto realizado en condiciones de riesgo, es un problema, como lo ha dicho la Yolanda, de justicia social, de salud pública y de inseguridad, porque las mujeres pierden su salud integral y pierden su vida cuando se someten a abortos realizados en condiciones de riesgo, que en este país son muchísimas. O sea, por ejemplo, un dato que sabemos es que de cada 3 mujeres que se embarazan, una dice y acepta que ese embarazo es un embarazo no deseado. Y muy probablemente esa mujer va a abortar. Y no hay ley que le impida, o sea, es ilegal el aborto, pero las mujeres por ilegalidad no dejan de abortar, lo hacen en condiciones que atentan contra su vida. Ahí el tema de la legalidad incluso lo vemos ligado bastante al tema de la moralidad, ¿verdad? Porque vemos lastimosamente que en el país y que en la formación social del Ecuador nosotros tenemos el tema de las leyes muy subordinado al tema de la moral, al tema de la ética. ¿Cómo ustedes rompen un poco con esto del tema de la moral y la ética? ¿Cómo romper con ese velo moral, con esa tela que se teje en torno al tema del aborto y a la moral? O sea, yo creo que hay una cosa que es importante también comentar, es que, o sea, el tema del aborto no es una cosa que no pase por la moral. O sea, es decir, toda la condición legal, bueno, sí es efectivamente una moral, pero que tiene o sea, está arraigado en una cuestión religiosa, sobre todo, una cuestión patriarcal. Nosotras planteamos otra moral. No es que no tenemos moral por ser militantes del tema de aborto, o sea, y es un tema, claro. Que era así esa moral exacto, chupa, por ponerme de alguna manera. Claro, pero sí, es como también para decirlo así, porque sí es importante decir que efectivamente sí estamos hablando de moral, pero de una moral distinta, no de una moral que no existe. Entonces, en ese sentido, el tema es que el patriarcado genera una tutela frente a esos cuerpos que les parece que son incapaces, en este caso las mujeres. Entonces, de esa tutela que tienen que decirle qué hacer, desde chiquititas a nosotras, las mujeres nos están diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, con quién tenemos que llevarnos o no, si debemos o no tener relaciones sexuales, y cuando ejercemos algún tipo de autonomía, entonces ahí tiene que venir el castigo, ¿no? Entonces, estas leyes hacen que las mujeres que decidimos abortar tengamos que elegir entre estas condiciones seguras que nos pueden causar la muerte o ir a la cárcel, porque también es una posibilidad. Ahora, Virginia, ¿cómo encauzamos este tema ya dentro del Estado? ¿Cómo empezamos a dar la lucha en las estructuras objetivas del Estado? Hablamos ya del tema de despenalizar el aborto en el COIP. Sabemos que en el 2013 hubo la pretensión de, por 2 causales, despenalizar el aborto en Ecuador. Bueno, todos fuimos testigos del revuelo que causó por parte del entonces presidente Rafael Correa la polémica en torno al tema del aborto en la Asamblea, ¿no? Se hablaba de traición, se hablaba incluso de renuncia del puesto. Yo creo que es una actitud un poco inmadura, si se quiere, frente a un tema importante, un tema que debe ser tratado, ¿no? ¿Cómo entonces ahora podemos volver a ingerir en estas luchas, a que el tema del aborto vuelva a ser tomado en cuenta en nuestra Asamblea Nacional, si consideramos que en Chile ya está despenalizado por 3 causales, si mal no estoy? ¿Cómo hacemos esto, Virginia? ¿De qué forma nos vamos planteando esta lucha? O sea, las mujeres... Las feministas, nosotras nos consideramos feministas, ahí nos guiamos por una ética feminista que nos dice que decidir abortar es ético, porque y es una decisión legítima, porque estamos decidiendo sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos que nos pertenecen. Y en ese sentido yo creo que me gustaría decir 2 cosas. La una es que las mujeres somos muy buenas para resistir. O sea, las mujeres estamos siempre en resistencia, y la resistencia feminista ha determinado que más allá de la legalidad del aborto en el Ecuador, las mujeres estamos ofreciendo información e incluso acompañamos a mujeres que deciden
interrumpir su embarazo. Eso tiene que ver con una ética feminista que le dice a las otras mujeres que somos capaces de ser hermanas en ese proceso de abortar, las acompañamos y nos aseguramos de que estén bien, de que su salud integral no se vea afectada, y nos aseguramos también de que las mujeres entiendan que la decisión que tomaron es una decisión ética, legítima y absolutamente conveniente para cualquier circunstancia de vida que estén pasando. A las mujeres, a las feministas, no nos interesa saber por qué razón aborta una mujer. La mujer sabrá por qué aborta. Efectivamente, el tema de la autonomía. Ahora, más Exacto. allá de la solidaridad, que es bastante loable, el tema debe volverse a tratar en el Sí. seno del legislativo. Sí, ¿Es necesario? sí. ¿Cómo causamos que para que otra vez El tema, volvamos, ahora que estamos bajo una nueva administración, bajo un nuevo gobierno, bajo un poco más de diálogo, tal vez se da más apertura? ¿Por qué no aprovechar esa apertura que se ha dado para estos temas? Sí, o sea, lo que yo estaba planteando es que las mujeres, más allá de la legalidad, de la ilegalidad del aborto, tenemos respuestas. Claro. Y vamos a seguir abortando. Que es lo que le correspondería Efectivamente. Al Estado, Es lo que le que correspondería al Estado, porque hacer. de todas maneras esos abortos se hacen en condiciones, no con las mejores condiciones, Claro, sí. pero son seguros, son legales, y las mujeres estamos en ese plano. Lo otro es que las mujeres y las feministas y las organizadas y qué sé yo, seguimos incidiendo en estos espacios como la asamblea para insistir nuevamente en el tema. Y bueno, referente a esta pregunta que puede o no surgir en la consulta popular, también hay que jugar un poco con la paranoia ahí, porque no estamos del todo seguros de qué preguntas vayan a salir. ¿No? Recordemos un poquito, han presentado propuestas, el movimiento Creo ha presentado propuestas del movimiento Unidad Popular, ha habido un sinfín de gente que quiere preguntar cosas en la consulta popular, y bueno, creo que es bastante necesario este tema de la lucha contra lo que tú decías, contra preguntarle los derechos de la ciudadanía, pero creo que esto debe especular un poco con la paranoia, porque no sabemos efectivamente qué preguntas van a venir en la consulta popular. Sí, hay varias voces que suenan como que quieren poner la pregunta, ¿no? Pero puede ser un tema o un interés como de sepultar una cosa que es un derecho, y eso no debemos permitirlo. Claro, Y de ¿no? afectar a la misma consulta, ¿no? Porque la misma consulta puede verse afectada con poner preguntas que sabemos no son legítimas para preguntarlas, porque los derechos no se consultan, Efectivamente. y porque puede ser una estrategia de los grupos que están en contra de los derechos de las mujeres para sepultar definitivamente la posibilidad de que en este país se despenalice el aborto totalmente, porque van a tener como precedente de que El pueblo en esa patriarcal consulta, decidió. claro, o sea, van a decir, si ya dijeron que no. Es muy complicado aceptar eso, y nosotras estamos en contra de eso, y vamos a combatir esa eventual posibilidad de que Exactamente. quieran poner una pregunta en este sentido, ¿no? No, Una claro, consulta. sería un retroceso significativo en materia de derechos y en materia de avance de la lucha feminista. Bueno, yo no sé, ahora si nos pueden contar un poco, en el proceso pasado de la Revolución Ciudadana, ¿qué tanto se vio favorecida o desfavorecida la lucha por los derechos y la igualdad desde los colectivos feministas que ustedes representan? Porque, bueno, supimos que hubo avances en educación, en salud, pero ¿qué tanto avanzamos en 10 años de Revolución Ciudadana en el tema de derechos sexuales y reproductivos, en el tema de autonomía de los cuerpos? ¿Qué tanto se hizo? ¿Qué tanto se logró? ¿Se avanzó? ¿Se retrocedió? Cuéntanos, por favor, Virginia. El tema de derechos sexuales y reproductivos creo que es un tema, estoy convencida de que es uno de los temas más castigados en la época de la Revolución Ciudadana. El hecho de que no hayamos podido avanzar en una cosa tan básica como es permitir que las mujeres puedan decidir si continúan o no con su embarazo cuando son violadas o cuando están gestando un feto que no va a vivir. Eso es un indicador absolutamente negativo en el marco de lo que significa una voluntad política de que las mujeres avancen en la toma del poder sobre su cuerpo y sobre su vida. O sea, eso no se permite todavía.
en este marco sí podemos decir, por ejemplo, que el gobierno anterior hizo un esfuerzo en construir hospitales, una infraestructura de salud, pero eso es atender la enfermedad, porque la enfermedad está en los hospitales, no está la prevención, no está la promoción. Y en la promoción y en la prevención, el gobierno anterior hizo una cosa que nos pareció fatal, que es eliminar una estrategia nacional de planificación familiar que o sea, eliminarla para poner otra que no tiene nada que ver con el espíritu y con los enfoques que tenía el IPLA. Entonces, yo creo que ese cambio, como dice la Yolanda, desde mi punto de vista fue absolutamente vulneratorio, se vulneró el derecho de las adolescentes, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres de este país a recibir, por ejemplo, información sobre educación sexual, a desmitificar cuestiones tan básicas como es que la masturbación es una expresión normal de la sexualidad, hablar de la violencia, hablar de cómo los hombres viven sus masculinidades y empezar realmente a hablar de temas nuevos. Por ejemplo, eso a las feministas nos pareció mal. Además, o sea, como de lo que venía, ¿no? Como esta posibilidad que hubo de crear, o sea, de tener el ENICLA, sí era una... Hizo cosas muy interesantes. Era un avance, pues, porque era la posibilidad de brindar información oportuna, segura, científica. Es una información preventiva que favorezca en el... Claro, había una línea de información, por ejemplo, que ahora, que apenas puso los pies Plan Familia, eliminaron la línea de información. Claro, entonces se vio que había como una necesidad, ya con yo diría el fracaso del funcionamiento del Plan Familia, de que la necesidad de acceder a información no ha sido... Y a servicios. Y ahora desde los colectivos feministas, ¿se ha presentado alguna estrategia tal vez de retomar el ENICLA o alguna otra estrategia de salud sexual y reproductiva nacida desde el seno del gobierno, desde el seno del Estado? ¿Han presentado ustedes como movimientos, como sociedad civil organizada, alguna propuesta de alternativa para tratar el tema de salud sexual y reproductiva en el Ecuador? ¿Ha habido algún diálogo con algún sector? Hay una ley que está presentada en la Asamblea, que es la ley en contra de la violencia de género. Entonces ahí como que abarca muchas temáticas y una de las cosas que se puede hacer es que eso dé un marco para poder generar una política como la de Netflix. O quizás mejor, o sea, habría que evaluar, ¿no? Nosotras felicitamos que el presidente Moreno haya eliminado la familia. Pero frente a eso, ¿qué? Frente a eso hay una política de salud sexual y reproductiva que la acaba también de plantear el Ministerio de Salud. O sea, hay un marco que se debería operativizar. Hay un manual, por ejemplo, ahorita acaba de salir un manual para trabajar el tema en las personas que viven una discapacidad, las personas con discapacidad, o sea, por normas y por procedimientos no nos hace falta, tenemos. Claro, por algunas decisiones no hay algo concreto. Claro, el tema es cómo los gobiernos realmente operativizan unos planes que cambien los patrones socioculturales de las personas en el país. El tema es la ejecución. El tema es la operativización de planes que necesitan una población que piense de una manera diferente, y eso no existe. ¿Y cómo nosotros entonces vamos generando por decirlo de alguna manera, por plantear de alguna manera, este sesgo, este quiebre epistémico en la gente? ¿Cómo desde las organizaciones sociales, como desde las organizaciones no solo feministas, porque creo que decir solo desde las organizaciones feministas sería delimitar bastante la lucha en un solo sector, ¿no? Yo creo que la lucha se la deben de realizar todos, las organizaciones sociales reivindicativas por los derechos de la comunidad LGBT, las organizaciones sociales de izquierda, somos los que estamos precisamente llamados a generar este nuevo tipo de valores. Desde el movimiento feminista, ¿cómo se ha colaborado, se ha contribuido para que se dé esta ruptura? ¿Cuáles han sido las alternativas o cuáles han sido los caminos que ustedes han utilizado para
bueno, para cambiar un poco, para generar estos nuevos valores que nos permitan avanzar hacia lo que ustedes mencionan que es necesario, y estoy completamente de acuerdo, que es una sociedad nueva, una sociedad que piense de otra forma sobre la mujer, sobre la posesión, sobre todo el tema incluso de los afectos. Entonces, ¿cómo se ha avanzado hacia la consecución de esta nueva sociedad? O sea, yo creo que una de las cosas interesantes del movimiento feminista, y de las otras organizaciones, es que son diversas, ¿no? Y así como diversas son, sus estrategias también son diversas. Entonces hay como varias vías que algunas mencionaba Virginia, ¿no? La una es como esta situación como para cambiar el marco legal, pero hay otras cosas que se hacen por fuera, ¿no? Acompañamiento, socialización de la información, no sé, como estos espacios de difusión en medios, talleres o espacios de capacitación para gente interesada, que son cosas que se hacen constantemente, o sea, que no se han dejado de hacer ni en el periodo anterior, bueno, ni hace muchísimos años diría yo, ni ahora. Entonces, efectivamente yo creo que hay como un montón de estrategias que de alguna manera yo he visto que sí tienen algún impacto, ¿no? Porque antes hablar del tema de aborto era un tema mucho más sesgado, era mucho más complicado poder asumir tu posición favorable frente a la despenalización del aborto. Era como mucho más complicado. Se hablaba menos quizás. Y hay un montón, yo digo, de espacios, inclusive virtuales, en donde las personas pueden acceder a la información, porque una de las cosas que hace que la gente no esté a favor del aborto es porque no conoce el tema, porque la información que fluctúa ahí es generalmente esta que viene de la moral religiosa. Entonces hay otras fuentes de información que quizás no tengan tanta difusión como las otras, pero sí efectivamente hay. Entonces, por decir, hay por ejemplo el espacio de Mujeres Ayudando, de Women Help, de Women Web, o sea, hay como un montón de... Lo que se necesita tal vez sería mejorar un poco la difusión de información, tal vez contrasentido. Mira, se hace muchísimo esfuerzo. Sí. Con Yolanda nos conocemos hace rato y nunca dejamos de incidir a nivel de hacer investigaciones, de hacer talleres, de hacer encuentros, de meternos en la asamblea, de meternos en los ministerios, en los medios de comunicación cuando nos dan. Nunca desperdiciamos la posibilidad de presentar nuestro discurso, nuestro mensaje. El tema es que nosotros lo podemos hacer desde la sociedad civil, sea desde el movimiento feminista, LGBTI, el movimiento por los derechos de los niños, o sea, lo hacemos y lo hacemos siempre. Ahorita mismo tenemos un riesgo y una alerta muy complicada porque los grupos que nosotros decimos grupos antiderechos están convocando a la gente para luchar en contra de la ley, en contra de las violencias. O sea, nos parece absolutamente ridículo lo que están planteando. Están planteando que la ley en contra de las violencias a la mujer va a despenalizar el aborto y va a legalizar el matrimonio. En el momento actualmente estamos juntos con los otros movimientos, con los de diversidad sexual, con los de los derechos de los niños. Estamos incidiendo en la asamblea para que se haga una ley en contra de las violencias, pero resulta que se está levantando ahorita una alerta en contra nuestra porque los grupos de la élite evangélica, de la élite católica, están circulando un llamado a la gente para luchar en contra de la ley, en contra de las violencias. Están diciendo que en el Ministerio de Educación se está elaborando no sé qué manual pedagógico para legitimar no sé qué cosas, pero lo más complicado es que están diciendo que las leyes que se están planteando en la Asamblea van a legalizar el aborto y van a legalizar el matrimonio igualitario. Ojalá fuera así. Sí. Si fuera esa ley deberíamos apoyarla. Porque la apoyaríamos, pero resulta que no es así. Entonces lo que nosotros planteamos y hemos planteado siempre que esgrimir y luchar con una herramienta llamada mentira es terrible. O sea, que está bien que luchemos. Es una manipulación completa de la información. Claro, está bien que luchemos, está bien que nos expresemos. La Iglesia tiene toda la posibilidad y el derecho de expresarse. Pero ojalá fuera con la verdad.
pero tendría que ser coherente con los principios, porque están diciendo mentiras y eso es muy grave, porque los documentos de la ley en contra de las violencias, el documento del Código de Salud, por ejemplo, en ningún momento hablan de eso. Más bien hay en el Código de Salud articulados que atentan contra el ejercicio del derecho a la vida de las mujeres, porque es ambiguo en el tema del derecho al aborto terapéutico, que es unos articulados que han puesto los grupos en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, la mentira no es buena, o sea, incidamos, pero incidamos con la verdad. Bueno, y en esta lógica ya se nos va acabando lastimosamente el tiempo de nuestro programa. Ha estado interesante el debate, creo que más que debate ha sido un diálogo que nos ha enriquecido, en especial a mí en especial, porque bueno, sobre el tema del aborto se conoce y se trata de romper, pero como les había mencionado incluso, es un poco difícil encontrar la correcta difusión de esta información. En esa lógica, ya para concluir, ¿cuáles son las perspectivas precisamente, que fue el tema con el que empezamos, cuáles son las perspectivas de lucha frente al tema de la despenalización de aborto en el Ecuador? Ustedes como movimientos reivindicativos, nosotros como gente que lucha precisamente por el correcto ejercicio de los derechos, ¿qué podemos esperar en estos 10 años? ¿Qué podemos esperar a partir de ya no estos 10 años que pasaron, ahora que pasaron estos 10 años, ¿qué podemos esperar con este nuevo gobierno? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos como movimientos? Y no solo en este nuevo gobierno, sino las perspectivas ya de cambio que ustedes han visto a lo largo de este transcurrir de tiempo. ¿Cuál es nuestra esperanza o desesperanza frente a este tema de aquí a futuro? Este es un nuevo gobierno. Siempre hay Siempre hay esperanza, ¿no? O sea, el nuevo presidente ha abierto canales de diálogo que las mujeres no teníamos. Han dado señales algunos asambleístas de ampliar el debate, de ponerlo sobre la mesa. Las perspectivas no son, tienen que ver con que nosotras no vamos a claudicar en nuestra lucha, vamos a seguirla planteando, vamos nuevamente a incidir en una reforma al Código Penal, probablemente el próximo año, para despenalizar el aborto en caso de violación y viabilidad fetal, con la argumentación y con la presión de las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales que se junten. Eso lo vamos a hacer. Y también vamos a seguir trabajando por la despenalización total del aborto, porque ese es el objetivo final, o sea, es el objetivo, la utopía que nos mueve a seguir trabajando. No podemos permitir, por ejemplo, que 2.500 niñas cada año se embaracen, la mayoría producto de violación. De esas 2.500, 2.000 llegan a parir hijos de violadores. La mayoría de los violadores están en su propio entorno de vida, ¿no? No es posible que este país obligue a las mujeres a parir hijos de violadores. Por lo menos esa cuestión tan básica, este gobierno y esta asamblea debería dar paso. Perfectamente. Sí, yo creo que también como en la misma línea de estas nuevas posibilidades que puede abrir el cambio de una gestión, es que justamente se puede presentar o podemos provocar el escenario para articularnos, ¿no? Porque, bueno, si bien el movimiento feminista está como súper claro que el tema del aborto tiene que ser despenalizado, efectivamente no en todos los espacios pasa eso. Tú decías, los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, no siempre ven eso como una lucha necesaria, y sí la es. Entonces quizás este nuevo espacio nos permita como confluir en estas cosas que son súper básicas y también como confluir en otras cosas básicas también, pero sí es importante como el tema de articularnos, de apoyarnos entre las organizaciones. Sí, eso yo digo que una cosa que es importante es que hay un acuerdo súper claro entre las feministas que el aborto debería ser despenalizado. Entre las izquierdas no está claro el acuerdo. Entonces creo que por ahí puede ser una de los desafíos grandes. Podría ser eso, empezar a romper los sentidos comunes desde las organizaciones
sociales, ¿no? Desde las organizaciones que precisamente buscamos un nuevo horizonte de pensamiento, un nuevo horizonte de vida. Bueno, con el tema del aborto planteado sobre la mesa, esperamos que esta edición por el 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto precisamente, haya sido de su agrado. Nuestras invitadas, muchas gracias por haber aceptado este espacio de diálogo, muchas gracias por las propuestas, muchas gracias por el tema, por haberlos puesto aquí sobre la mesa precisamente. Son estos espacios de diálogo, de tertulia, que nos ayudan a generar alternativas comunicacionales contrahegemónicas. Les agradecemos por su sintonía. El próximo programa les esperamos con el tema de la violencia en contra de las mujeres, que fue algo que tocaron aquí. No crean que no lo hemos tratado. Va el próximo programa, estaremos con 2 nuevas panelistas y les recordamos que los temas importantes se debaten aquí en Sobre la Mesa. Hasta una nueva oportunidad.